Imagina esto por un momento. Es de noche, la casa está en silencio, y tú abres la app de tu 401k casi por costumbre. Ves una línea ascendente, verde, cómoda. Te dice que a largo plazo todo se corrige, que el mercado siempre vuelve, que ser pasivo es ser prudente. Ese es el mensaje que te han repetido por años. Low cost, diversificado, sin estrés. Pero bajo esa línea verde hay una máquina, y esa máquina no piensa como tú. No duda, no respira, ejecuta reglas. Y cuando llega el día equivocado, esas reglas no te cuidan, te ponen delante del fuego. Hoy vamos a abrir esa máquina. Vamos a hablar del patrón que convierte la inversión pasiva en una trampa cuando el mercado entra en estrés real. No es un cuento para asustarte, es un mapa para que veas el terreno como es, no como te gustaría que fuera. Porque en los días tranquilos, la liquidez parece infinita. Pero la liquidez, cuando más la necesitas, suele esconderse. Empecemos con el mito más cómodo. Si compras el índice, compras el capitalismo. Por lo tanto, estás seguro. Suena bonito. En tiempos normales, hasta parece cierto. Pero la seguridad que sientes viene de la apariencia de liquidez en la superficie, no de la liquidez en el fondo. Y la diferencia entre superficie y fondo es la diferencia entre dormir bien y ver una caída de 2 dígitos en cuestión de horas. ¿Cómo funciona de verdad un ETF? No es simplemente un paquete de las 500 empresas. Tú compras y vendes el ETF en el mercado secundario, como si fuera una acción. Allí, el precio se mueve por oferta y demanda de ese propio ticker. Luego existe el mercado primario, el corazón técnico del sistema. Los Authorized Participants, APs, bancos y grandes firmas con permiso para crear y destruir Creation Units, bloques grandes de participaciones. Cuando el precio del ETF se separa del valor de su cesta, lo que llaman NAV, los APs hacen arbitraje. Si el ETF está más caro que la cesta, crean unidades nuevas entregando el ramillete de acciones subyacentes. Si está más barato, destruyen unidades y reciben el ramillete a cambio. Esa rueda mantiene más o menos. Arraya la diferencia entre precio y valor. En días normales, funciona como un reloj. Pero aquí llega la primera grieta. Todo ese mecanismo descansa sobre un supuesto silencioso, que los subyacentes, las acciones, los bonos, las partes reales que componen la cesta, tienen profundidad, compradores, precios ejecutables. En otras palabras, que la liquidez debajo del ETF existe cuando la llama. Y si no, en cuanto esa profundidad se adelgaza, el arbitraje se vuelve más caro, más lento, o simplemente deja de tener sentido. Los APs abren el spread, se hacen a un lado, y la ancla entre el ETF y su cesta se afloja. En la pantalla, el ETF empieza a cotizar con descuento o prima pronunciados respecto al NAV, y tu app te dice que todo está bien, porque la curva larga sigue verde, pero el hueco que importaba, la capacidad de convertir papel en efectivo sin romper el precio, ya se abrió. Quiero que recuerdes 3 escenas como postales de advertencia. La primera, un lunes de agosto, a mediados de la década pasada. Al abrir el mercado, muchos valores tuvieron pausas, y algunos ETFs se movieron de forma errática frente a su valor teórico. ¿Por qué? Porque cuando los subyacentes se paralizan o se negocian apenas, el ETF pierde su referencia estable. El ticker sigue vivo, pero su espejo interno se empaña. La segunda, marzo de 2020. Viste con tus propios ojos cómo la prisa por efectivo convirtió a los bonos corporativos en piedra. Los ETFs de bonos, esos que prometían estabilidad y diversificación,
Empezaron a cotizar con descuentos notables frente a sus carteras. No era un error de cálculo, era el mercado diciendo, el precio real, ejecutable ahora mismo, es este, no el modelo de valoración que llega tarde. La tercera escena, el Reino Unido en 2022, no era un ETF, era otra máquina, los esquemas de LDI en pensiones. Pero la lógica fue idéntica. Llamadas de margen, ventas forzadas, subidas de rendimiento que obligan a vender más y un circuito de retroalimentación que casi se lleva por delante un mercado soberano. 3 postales, un mismo patrón. Cuando la liquidez se encoge, la mecánica se impone. Volvamos a tu 401k. Pasivo sugiere manos quietas, serenidad. En la realidad, pasivo significa flujos automáticos. Cada dólar nuevo que entra en un fondo indexado, con ponderación por capitalización, compra más de lo que ya es grande. Si las 10 mayores compañías pesan una parte enorme del índice, el flujo automático compra esas 10 con más fuerza. En la subida, eso hace que el índice luzca invencible. En la bajada, esa misma concentración se convierte en un talón de Aquiles. Si una o dos de esas gigantes tropiezan, el peso de la caída se multiplica. No necesitas que todo el mercado falle. Basta con que fallen los pilares que sostienen la fachada. Ahora imagina un día malo, no épico, solo tenso. Empieza con un rumor, un dato de inflación peor de lo esperado, una subasta de bonos que sale floja, un titular geopolítico de esos que encienden el miedo. Antes de que tomes café, los futuros ya están en rojo. En la primera hora, los spreads en los ETFs se abren un poco. Nada escandaloso. Apenas un recordatorio de que hoy no es como ayer. Los APs siguen ahí, pero con menos apetito. La profundidad en las cestas de acciones medianas y pequeñas se adelgaza. El ETF principal del mercado sigue a su índice, pero los ETFs de sectores y temas, esos más de nicho, empiezan a moverse con latigazos. En la segunda y tercera hora, el flujo minorista hace lo que hace siempre, vender lo que entiende. El ticker del ETF es más fácil pulsar vender SPUI o vender el fondo objetivo 2035 que evaluar acción por acción. Los APs reciben la avalancha de redenciones y tienen que entregar efectivo. ¿Cómo lo consiguen? Vendiendo la cesta. Pero cuando empujas una cesta grande hacia un libro de órdenes fino, el precio no cede, se rompe. La caída de los subyacentes alimenta el descuento del ETF frente al NAV, y ese descuento, visible en la pantalla, asusta a más tenedores que venden más participación del ETF. Y vuelta a empezar. A mitad del día, empiezan las pausas en algunos componentes. En cada pausa, el ETF pierde otra referencia. El valor justo se vuelve un cálculo en la niebla. Los creadores de mercado amplían diferenciales para protegerse. En tu teléfono ya no ves un precio, ves un rango. Y al cerrar la tarde, aparece otra rueda que muy pocos miran. Los productos apalancados e inversos, que por diseño rebalancean al final del día para mantener su multiplicador. Si el mercado cae con fuerza, deben vender más para volver a su objetivo. Es mecánico. No preguntan, ejecutan. Junto con ellos, los fondos que ajustan exposición a la volatilidad, vol targeting, risk parity, recortan posiciones porque la volatilidad del día les ordena hacerlo. El resultado es una corriente adicional de ventas en la hora peor. Pero para eso existen los cortacircuitos, dices. Pausas de 15 minutos, límites que antes no existían. Sí, ayudan a que el agua no desborde en una sola ola, pero no anulan la marea. Cuando vuelve la negociación,
Lo que cambió no fue la estructura, sino el reloj. La necesidad de efectivo sigue ahí. Las reglas de rebalanceo no se borran. El sistema espera, respira y empuja otra vez. Aquí hay un detalle del que casi nadie habla. La liquidez del ETF no es la misma que la liquidez de su cesta. La mayoría de las veces, el volumen del ETF parece profundo porque muchos participantes cruzan órdenes entre sí o porque los internalizadores absorben flujos menores. Eso da la sensación de un puente ancho, pero el puente se apoya en columnas que son los subyacentes. Si una columna es delgada, bonos corporativos menos líquidos, acciones de menor capitalización, sectores estrechos, un número acotado de órdenes grandes puede atravesarla. Y cuando la columna tiembla, el puente entero vibra. Esa vibración es el descuento o la prima respecto al nave y es la señal clara de que la ancla se soltó. Tal vez te preguntes, ¿y los grandes? ¿No están ahí para estabilizar? A veces sí, por interés propio. Otras no. Los APs son pocos en la práctica. Unos cuantos nombres concentran la función. Y en estrés real, su prioridad es su propio balance, su propio riesgo de inventario, su capacidad de cubrirse. Pueden seguir creando y destruyendo, pero abren más los spreads, piden más compensación por arriesgar capital, limitan tamaño. En lenguaje simple, no desaparecen, solo se vuelven más caros y eso, para ti, se traduce en precios peores en el momento más sensible. Sumemos otra capa, las opciones. En épocas recientes, una fracción considerable de actividad gira alrededor de vencimientos muy cortos, incluso de un día, cuando la dirección del mercado acelera y los distribuidores están en posición de gama corta, necesitan vender más del subyacente para cubrirse a medida que cae el precio. Vender alimenta la caída. La caída exige vender más. Es el mismo patrón que vimos ya. Retroalimentación. No todos los días ocurre, pero cuando coincide con flujos de ETF y redenciones, la caída gana una velocidad que te hace sentir que el suelo se mueve. Hablemos claro sobre por qué esto te importa aunque no toques opciones, ni ETFs apalancados, ni nada exótico, porque tu 401k, tu cuenta de retiro, tu plan objetivo por fecha, suele estar construido con ladrillos pasivos. Tu carril moderado y tu carril agresivo son combinaciones de ETFs, de renta variable y de bonos. En un mundo clásico, eso era equilibrio. Cuando las acciones caen, los bonos te sostienen. En 2020, viste lo contrario durante algunos días. Cayeron ambos. No fue el fin del mundo. La intervención oficial detuvo la sangría, pero la lección quedó. No todos los equilibrios sobreviven a todos los escenarios. Y cuando estás cerca del retiro, una mala secuencia de retornos, una gran caída al principio del periodo en que empiezas a retirar dinero, puede dejar una huella permanente, aunque el mercado se recupere, en una gráfica después. No estoy diciendo que los ETFs sean malos por definición. Son herramientas. En muchos contextos, son eficientes y transparentes. El problema no es la herramienta, sino la historia que nos contamos sobre la herramienta, que siempre habrá un comprador al otro lado, que el descuento jamás será grande, que el fondo hará magia para mantenerte a salvo. La magia no existe. Lo que existe son reglas, contrapartes y fricción. En calma, la fricción es casi cero y la contrapartida está siempre. En estrés, la fricción sube y la contrapartida negocia sus términos o se aparta. ¿Y entonces qué? ¿Nos quedamos con miedo? No, nos quedamos con claridad. La claridad empieza por mirar el tablero correcto. Hay indicadores que no son titulares de prensa,
pero te cuentan si la máquina está calentándose, primas o descuentos inusuales en ETFs de bonos y de acciones menos líquidas, spreads que se abren más de lo habitual, actividad de creación y redención que se detiene o se concentra en pocos nombres, más pausas intradía en componentes de los índices, diferencias grandes entre índices de precio y el desempeño de la mayoría de los componentes, esa amplitud que te dice si el mercado sube por los hombros de pocos o de muchos, y una curva de volatilidad que se invierte, avisando que el miedo cercano es mayor que el miedo lejano. No necesitas una terminal de banco para captar las pistas, solo la costumbre de mirarlas. Quiero volver al principio, a esa sensación de seguridad que te vende el eslogan pasivo. Pasivo no quiere decir inmóvil, quiere decir que externalizas tus decisiones a reglas que no escribiste tú. En épocas de bonanza, eso te regala disciplina. Sigues invertido, evitas caprichos. En épocas de choque, esa externalización puede jugar en tu contra, porque lo que decide el flujo no es lo que tú decidirías si vieras el mecanismo en cámara lenta. El flujo vende porque la regla dice vender, y a veces vende lo bueno y lo malo por igual, porque lo que necesita es efectivo y menor exposición mecánica, no mejor juicio. Piensa en las ciudades modernas y sus distribuidores de tráfico. Todo el sistema parece fluir hasta que un carril se bloquea. Entonces, lo que antes era eficiencia se convierte en cuello de botella gigantesco. Los semáforos están programados para optimizar el flujo promedio, pero ante un accidente, esa programación no negocia, solo ejecuta. Hace falta un agente humano que cierre una salida, que desvíe el tráfico, que rompa el patrón. En los mercados hipertecnificados de hoy, la capacidad de romper el patrón en caliente es limitada. Las pausas de negociación son un respiro, no un conductor de ambulancia. Quizás te preguntes, ¿cuál sería la chispa en 2025? No tiene que ser terremoto. Podría ser una subasta de deuda gubernamental con demanda floja. Un evento geopolítico que sube el precio de la energía durante unas semanas, una empresa colosal que presenta un trimestre por debajo de expectativas y arrastra a su sector, un incidente técnico que ralentiza los intercambios en un momento delicado. Lo importante no es el gatillo, es el terreno donde cae la chispa. Si el terreno está seco, concentración en pocas megaempresas, apalancamiento implícito en productos que rebalancean, sensibilidad extrema a la volatilidad, la chispa basta. ¿Y los reguladores? Hicieron mucho desde los 80. Pausas, límites, más transparencia, pero diseñaron esas herramientas para un mundo de humanos rápidos, no de máquinas ultrarrápidas. Son barreras que ayudan, mas no convierten un río en lago. A veces, incluso, alargan el dolor, detienen el primer empuje, y lo que no salió en la mañana sale en la tarde, con mayor presión. Permíteme contarte una historia íntima, no de índices, de personas. Un hombre de 50 y tantos, trabajador, disciplinado, con una cuenta que finalmente supera 6 cifras, le dijeron por años, elige el fondo por fecha, baja comisiones, deja que el tiempo haga su trabajo. No hizo nada incorrecto. Un día, por necesidad o por nervios, pulsa vender después de una caída severa en la primera mitad del año. El mercado, meses después, se recupera en el papel, pero él ya no está. Se perdió el trampolín, no por falta de carácter, sino por falta de mapa. Nadie le explicó que su pasivo convivía con mecanismos que podían forzarlo psicológicamente a actuar en el peor momento, y que, si iba a prometerse no tocar nada,
Al menos debías saber qué mirar para no sentir que todo era azar. Este video no es un consejo de inversión. No te va a decir, compra esto, vende aquello, ponte en efectivo. No es esa clase de promesa. Es un intento de darte vocabulario y estructura. Cuando escuches prima o descuento en un ETF, piensa, la ancla con el NAV se está aflojando. Tal vez los APs están menos activos. Tal vez los subyacentes están secos. Cuando veas que unos pocos nombres sostienen al índice mientras la mayoría no participa, piensa, la concentración subió, el equilibrio es más frágil. Cuando oigas sobre productos apalancados que rebalancean al cierre, piensa, si el día es de pánico, el cierre puede no ser amigo. Y cuando sientas que pasivo se ha convertido en ciego, recuerda que pasivo siempre fue una elección consciente de simplificar, no una magic word para eliminar el riesgo. Lo más valioso que puedes hacer por ti mismo no es adivinar el próximo titular, sino entender la mecánica. La mecánica te dice que la liquidez visible en el ticker del ETF depende de la liquidez invisible en su cesta. Te dice que los creadores y los autorizados no son entes benéficos, son empresas con límites y con precios. Te dice que la volatilidad altera conductas de productos y fondos de forma automática. Y te dice que una parte enorme del mercado hoy se mueve por flujos sincronizados, no por análisis de cada empresa. A veces, la crítica a lo pasivo suena como nostalgia por la era de seleccionar acciones una por una. No se trata de nostalgia, se trata de reconocer que hemos cambiado de régimen. En un régimen donde los flujos dominan, el calendario, los rebalanceos, las reglas de riesgo, tienen tanto peso como los balances de las compañías. Es otro idioma, y te conviene hablarlo al menos lo suficiente para no perderte en la traducción. Quiero que cierres este recorrido con 3 ideas sencillas. Primera, la liquidez no es un derecho, es un acuerdo. Está cuando compensa estar y puede retirarse cuando la fricción sube. Segunda, la inversión pasiva reduce costos y errores humanos en tiempos normales, pero no te protege de la mecánica de venta forzada cuando el sistema entra en tensión. Tercera, hay señales, no perfectas, sí útiles, que te permiten anticipar si el patrón de venta mecánica, pulús, liquidez ilusoria, lopulús, flujos sincronizados, está encendiéndose. Si todo esto te dejó con la sensación de que el tablero es más complicado de lo que te contaron, no es para paralizarte, es para que exijas mejores explicaciones y te des permiso de hacer preguntas incómodas. ¿Qué hay dentro del ticker que compro cada mes? ¿Quiénes son los APs de ese producto? ¿Cómo se comportó este ETF en días de estrés? ¿Cuánta parte del índice depende de unas pocas empresas? Esas preguntas no son de trader. Son preguntas de alguien que se toma en serio su futuro. La trampa pasiva no es que hayas elegido un ETF. La trampa es creer que eso te hizo impermeable. Nada te hace impermeable. La buena noticia es que no necesitas ser impermeable. Necesitas ser consciente. Conciencia es saber que si un día malo llega, y siempre llega, el primer impulso es emocional, pero la caída que duele es mecánica. Saberlo cambia tu manera de mirar el rojo en la pantalla. No lo convierte en verde, pero te evita confundir ruido con estructura. Si has llegado hasta aquí, ya hiciste algo que la mayoría no hace. Mirar debajo del capó. No te prometo que esto te hará rico. Te prometo que, al menos, no te contarán la misma historia simple sin que tú la cuestiones. Y si este mapa te ayudó a ver el campo con más relieve, suscríbete. Seguiremos trazando patrones de 1987, de 2010, de 2020, de 2022, no para asustarte, sino para que, cuando el sistema empiece a vibrar,
tú reconozcas el sonido antes que los demás, porque la próxima venta forzada no va a pedir permiso, y cuando la app de tu 401k se torne de un verde cómodo a un rojo incómodo, querrás haber entendido ya que lo que ves no es pánico puro, sino reglas en acción. Recuerda, la liquidez es prestada, no propia. Los flujos pasivos son disciplina, hasta que se convierten en sincronía, y la sincronía, en estrés, se parece a una estampida. Si puedes reconocer ese patrón, no te volverás inmune, pero dejarás de ser un peatón distraído en medio de la autopista. Y en los mercados de hoy, eso ya es una ventaja real.